Bueno, pues esto es un asta de venado para hacer navajas de asta y la vamos a trocear para empezar a hacer la navaja. Bueno, esto ya está hecho trozos. Los trozos de asta hay que seccionarlos por la mitad y ponerlos a remojo en agua durante 15 días para que se ablanden y puedan ser manipulados. Bueno, pues el asta ya está blanda para poderla pillar, para que se enderece, para poder hacer la navaja. Robustiano coloca las astas entre unas placas que las someten a presión. Bueno, esto tiene que estar sobre eso, lo mismo que antes, sobre 20 o 25 días para que se seque, para que se quede derecha para poder hacer la navaja. Las astas de ciervo y de toro son las más utilizadas como mangos de cuchillería en Santa Cruz de Mudela, donde reciben el nombre de cachas. Mientras se secan, los artesanos trabajan con las chapas. Bueno, ahora vamos a cortar lo que son las plantillas, que se llaman. Las chapas para cortar la plantilla. Ahora vamos a cortar la chapa para sacar las plantillas. Esto es chapa, en fin, chapa corriente, chapa galvanizada, y esto es de un grueso de 1,2 para, en fin, para hacer la plantilla. Bueno, pues las chapas ya están cortadas. Bueno, vamos a ver si enderezamos las chapas que hemos cortado antes. Estas chapas de acero son los forros sobre los que se colocan las astas o cachas. A martillazos en el yunque es como Miguel endereza las piezas deformadas por el corte de la tenaza. Bueno, pues esto ahora ya vamos a ver si las limamos, una vez que ya están derechas, para darle la forma, para acoplarle ya, para ponerle el asta. Bueno, vamos a ver si hacemos aquí 2 taladros para poder unir las piezas. Una vez hechos los agujeros, el cuchillero lima las chapas hasta conseguir el contorno de la empuñadura característica de la navaja. Bueno, esto ya está figurado, ya está para ponerle ya el asta, para acoplarle el asta ya. Bueno, pues esto ya está seca, ya está derecha, han pasado 15 o 20 días. Como podrá ver, esto ya estará derecho y ya para ponérselo ya a la navaja. Robustiano marca la silueta de las chapas en las astas con un punzón. Bueno, pues vamos a cerrar el asta, a darle la forma para ponerla ya aquí en la plantilla para empezar a armar la navaja. Al pasar las astas por la sierra, el ambiente se llena de un característico olor. Bueno, pues desprende un olor así un poco rara, debe ser de la parte esta que tiene de dentro del asta, huele muy mal. Planificar la navaja denominan los cuchilleros al lijado de las astas en la banda para dejarlas alineadas con las plantillas de chapa. Bueno, pues ahora voy a unir el asta con la plantilla para empezar ya a armar ya la navaja. Asta y plantilla
quedan unidas por un acero que se remacha con el martillo. Las dos partes que forman el mango están sujetas con un clavo, mientras el artesano repasa el contorno en la banda. Robustiano cambia la rueda de la banda para moldear el mango de la navaja con total precisión. Bueno, pues voy a unir ya la navaja. La unión de las piezas de la navaja no es definitiva. Ambas partes del mango están separadas por un cartón que luego será sustituido por la hoja de acero. Bueno, pues ahora vamos con un trozo de acero, vamos a cortar lo que es la hoja. El material de la hoja es acero que Miguel recorta con la cizalla siguiendo las líneas de la silueta típica de la navaja de Santa Cruz de Mudela. La hoja de la navaja recibe un tratamiento especial de enderezado, a golpes de martillo en el yunque y un desbastado en la banda. Pues desbastar es afinarla, para luego templarla y afilarla ya y terminar de pulirla. El acero de estas hojas de navaja ha sido tratado de una forma especial para conseguir el temple y el grado de corte apropiados. Los casquillos o virolas son unas abrazaderas de metal que rematan la navaja por los extremos, afirmando las planchas y las astas. Están sujetos por unos remaches y el artesano los amolda al mango con lima y martillo. Bueno, pues el casquillo ya está sentado. Ahora hay que cerrar la cacha. Tras perforar un agujero que alojará el remache principal, Miguel cierra por la mitad de los casquillos para extraer los cartones y disponer la hoja en su emplazamiento definitivo. Ahora terminar de cerrarla. Comprobado el encaje de la hoja, el cuchillero tiene que pulimentarla hasta conseguir una superficie fina y sacarle brillo. Esto es para que se meta el muelle, con el fin de que luego ya pues, no se cierre cuando se vaya a cortar cualquier cosa, si no se cortarían las personas si no llevase eso, si no llevase, porque esto es una especie de un bloqueo que lleva la navaja para que no se cierre. Los artesanos logran el brillo resplandeciente del acero mediante el pulimentado con las bandas. La primera es de fieltro, después se aplica otra de pita cosida con trapo en una rueda más pequeña. Ahora vamos a clavar la hoja. Una vez ensartados la hoja y el mango, Miguel pasa al refinado, es decir, matar los cantos de la cacha para que no haga daño al empuñarla. Ahora vamos a ponerle el muelle. El muelle es una pieza de acero en el contorno posterior de la navaja que funciona como seguro e impide que se cierre al cortar. Esta cuña le metemos aquí ahora, es para abrir la navaja, para abrir la cacha para que no se cierre y sentar al mismo tiempo el muelle. Bueno, ahora vamos a figurar ya la hoja, sacarle filo y terminarla ya. Para mejorar el pulimentado de las bandas, Miguel aplica una pasta especial que embellece el brillo del acero. Ahora ya pues poner la rueda de trapo para ya terminarla, limpiarla y terminarla ya.
Esta técnica artesanal de elaboración de navajas es la que usan los hermanos Rodríguez Nuño en su taller de cuchillería de Santa Cruz de Mudela. Herramienta y arma, las navajas de esta localidad pasaron por manos de bandoleros tan renombrados como el Tempranillo y otros forajidos que actuaron en la cercana Sierra Morena. En nuestros días, la navaja de asta sobrevive en las colecciones de los aficionados y como artículo de recuerdo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.